Hola, muy buenos días a todos los que se unieron. Gracias por asistir. El día de hoy vamos a dar el tema que es pasado, presente y futuro de las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Está con nosotros Israel Islas, que va a ser el ponente de esta plática. Él es licenciado en negocios internacionales y actualmente cursa la maestría de Derecho Aduanero. También se desempeña como ponente y capacitador en temas de comercio exterior, además de ser actualmente docente invitado de la Escuela de Negocios en la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro. Cuenta con 10 años de experiencia en consultoría de comercio exterior y aduanal, procesos operativos en materia aduanera y operación logística en importaciones y exportaciones bajo los diferentes esquemas que manejan las empresas en México. Proporciona apoyo en asesoría estratégica, administración y supervisión directa en proyectos de negocio como lo son los IMEX, anexo 24 y anexo 30, PROSEC, certificación de IVA y IEPS, tratados de libre comercio, regulaciones y restricciones no arancelarias e identificación de áreas de oportunidad para las empresas. Administra y supervisa las herramientas de automatización de procesos que implementa Tintax para incrementar la certeza de cumplimiento de las empresas en sus operaciones de comercio exterior, y su trabajo en los últimos años le ha permitido asesorar y acompañar a empresas de la industria automotriz y autopartera, manufacturera y química, entre otras. Adelante, Isra. Muchas gracias, Mau. Muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta sesión que, como bien decía Mauricio, vamos a platicar sobre el presente, el pasado y el futuro de la certificación en materia de IVA y IEPS. Estamos por iniciar ya el último cuatrimestre del año. Es un cuatrimestre en donde vemos resultados, donde hacemos la planeación estratégica para el siguiente año y también pues donde vamos cosechando todo lo cultivado durante este año. También creo que es importante este tema en este contexto del periodo del año, porque a raíz de lo que vamos a estar platicando, vamos a comentar cómo ha sido uno de los principales temas por parte de la autoridad que más ruido ha causado, pero que también en los siguientes años pues tenemos que estar vigilando de una manera específica. En este sentido, el objetivo que vamos a tener en esta sesión va a ser el siguiente, que es analizar el origen de la certificación en materia de IVA y IEPS para identificar su beneficio principal, conocer el contexto, las exigencias actuales, así como determinar el correcto tratamiento de cara al futuro, distinguiendo sus diferencias que hay con otras certificaciones, como puede ser OEA, revisión en origen u otras. Es muy importante tener en cuenta este objetivo, sobre todo porque el día de hoy no vamos a platicar de cuestiones técnicas, como puede ser a lo mejor cuestiones de ley muy específicas, el punto y coma de algunas modificaciones, sino que lo importante aquí es crear una conciencia de qué es la certificación, cómo debemos de tratarla, cuál es el contexto que estamos viviendo y hacia dónde tenemos que evolucionar en el trabajo y en el mantenimiento de esta certificación. También aprovecho la oportunidad para recordarles que ahí tenemos en la plataforma un chat por si hubiera alguna duda, algún comentario de lo que se va explicando que pudiera ser de utilidad para todos. Ahí agradeceremos que se pueda ir compartiendo. Entonces, teniendo en cuenta este objetivo, vamos a iniciar o vamos a dar este contexto de la certificación en estos tres rubros: el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué es muy importante entender el pasado? Porque de esa manera vamos a entender el origen de la certificación, cuál es la finalidad que se busca, el presente para poder conocer el contexto que estamos viviendo y el futuro para poder tomar acciones que determinen una mejor manera de trabajar con esta certificación. Entonces, estos serán los tres grandes campos que estaremos trabajando y en este sentido, como les decía, quizá no vamos a ver hoy cuestiones muy técnicas, pero lo importante es que entendamos el contexto, creemos una conciencia sobre todo de cumplimiento, que es lo que hemos venido transmitiendo durante este año, y que a través de esta conciencia y esta cultura del cumplimiento, pues evolucionemos hacia las mejores prácticas de acuerdo a las exigencias actuales. Entonces, vamos a entrar de lleno ya a este tema. Primero, es muy importante entender que pues la certificación comienza en el 2015 y la certificación de IVA busca otorgar a las empresas un beneficio de un crédito fiscal en sus operaciones de importación temporal. Esto es muy importante y aquí lo que me gustaría recalcar, iniciando o partiendo desde este punto, es que hay una diferencia con lo que es el operador económico autorizado y la revisión de origen. Aquí entendemos que el operador económico autorizado, la certificación de operador económico autorizado, que es OEA, busca la seguridad de la cadena de suministro
y la cuestión de la revisión de origen busca generar una facilidad administrativa para el despacho de mercancías. ¿Por qué recalco el tema de esta diferencia o este entendimiento? Porque si bien al día de hoy tenemos que la certificación de IVA, el operador económico autorizado, la revisión de origen, todas se encuentran dentro del capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior, además de que cuentan algunas, comparten más bien algunas cuestiones como puede ser el tratamiento a través de la BUSEM, los avisos, las obligaciones, ciertos requisitos, ciertas fichas. Esto no nos obliga o más bien no nos tiene que llevar a tratar las certificaciones de una misma manera. La certificación en IVA busca darnos un crédito fiscal en las operaciones, el operador económico autorizado busca otorgar la seguridad en la cadena de suministro y revisión en origen, pues una facilidad en el despacho de mercancías. Entonces, esto es importante distinguir desde un inicio porque de esta manera podemos otorgar un tratamiento correcto a cada una de las certificaciones. Actualmente, por ejemplo, con el tema del OEA, derivado de las últimas modificaciones que hubo a las reglas y al perfil, pues vemos cómo se va implementando esta finalidad de una mejor manera y cómo se va esclareciendo que al final del día, si bien en los beneficios, en las reglas, en todas estas estructuras legales, a veces no hay una claridad de por qué los OEA tienen 36 meses, por ejemplo, para una importación temporal y las certificadas en IVA no, pues ahí también tenemos una cierta confusión desde el parámetro legal o el establecimiento jurídico. Entonces, por eso es importante distinguir que estas certificaciones tienen una diferencia y una finalidad propia y cada una de estas tenemos que estar tratándolas desde esa manera. Entonces, en nuestras empresas, en nuestras áreas de comercio exterior, tenemos que establecer esta diferencia y esta conceptualización para poder otorgar el tratamiento correcto. Ahora, es verdad que, como les decía, combinan o comparten muchas facilidades administrativas o ciertos criterios normativos o ciertas exigencias para presentar trámites. Entonces, también independientemente de que demos un tratamiento distinto a cada una de ellas, también es importante tener en cuenta que podemos eficientar archivos, documentos, expedientes, pero no podemos ver y tratar igual a todas las certificaciones. Entonces, este es el primer punto que me gustaría tratar y dejar claro que al final del día son certificaciones que comparten quizá el capítulo 7 de las reglas y otras cuestiones, pero tenemos que distinguir que cada una tiene una finalidad distinta. Ahora bien, como les decía, en el 2015 se nos da este crédito fiscal y en ese sentido, pues empezamos a operar con esta certificación en materia de IVA y IEPS. Ahora, es importante tener en cuenta que después del 2015, esta certificación tomó una gran fuerza, sobre todo en el 2016, donde se empiezan a otorgar beneficios de todo tipo, ¿no? Vemos beneficios administrativos, beneficios operativos, facilidades en cuanto a las devoluciones de IVA, facilidades en cuanto a las temporalidades de las mercancías y se fortalece de esta manera la certificación en materia de IVA-IEPS. Entonces, en este sentido, por ejemplo, las empresas certificadas en materia de IVA-IEPS AAA en el 2016 no estaban obligadas a proporcionar manifestación de valor, hoja de cálculo. Aquí digo, pongo un asterisco porque este beneficio, si bien en ley no está vigente y dependemos ahorita de un transitorio para que se modifique, digo, al día de hoy todavía lo tenemos, ¿no? Un tema que fue muy controversial también posteriormente, que vamos a platicar, el tema de las devoluciones de IVA y la temporalidad de las mercancías que la teníamos a 36 meses. Entonces, todos conocíamos estos beneficios. En ese entonces, la certificación de IVA gozaba casi de 35 beneficios y veíamos que realmente pues cumplía con la finalidad de generar esa competitividad entre las empresas en México. Posteriormente, ¿qué sucede? En el año 2020, el 24 de julio hay una reforma a las reglas generales de comercio exterior y estos 35 beneficios pasan a solamente 5. Si actualmente revisamos las reglas generales de comercio exterior, contamos con 5 beneficios, donde el beneficio preponderante o el principal es el crédito fiscal que se mantiene en las importaciones temporales. Sin embargo, pues perdimos muchos operativos o muchos de estos pasaron solamente a ser exclusivos de las empresas que cuentan con la certificación de operador económico autorizado. En este sentido, las devoluciones de IVA se quedan sujetas a los términos y tiempos del Código Fiscal y las empresas certificadas pues también pierden esa bondad en el sentido de recibir sus devoluciones de una manera más rápida. Aquí recalco un punto que al final del día la autoridad lo que busca pues no es perjudicar, pero sí está atacando un tema de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque pues también la autoridad necesitamos entender que depende de la recaudación
o de ese flujo de efectivo de acuerdo a la estrategia política que está siguiendo a través de programas de ayuda social. El tiempo de la reducción también de las mercancías de su estancia temporal se reduce a 18 meses y se vuelve obligatorio el pago de derechos de forma retroactiva. Este también fue un tema muy controversial, había muchas dudas, pero a partir del 2020, recordemos que se hace obligatorio el pago de derechos a la renovación o a la vigencia del año en curso. Entonces, esto ha sido un poquito el contexto que sufre la certificación. A partir del 2020 nos quedamos con 5 beneficios, aunque operativamente pues sigue siendo igual. Sin embargo, es importante recordar un tema, que desde el 2015 hasta el 2023, las reglas del juego no han cambiado. Es decir, desde que nosotros nos inscribimos a la certificación en materia de IVA y EPS, recordamos que nosotros aceptamos cumplir en todo momento con los requisitos con los cuales nos inscribimos y también con las obligaciones que derivan de esta certificación. En este sentido, nos obligamos a tener un mantenimiento permanente en todo momento y también nos obligamos a dar aviso de cualquier cambio, modificación o actualización. Y dentro de estas obligaciones o requisitos, pues también cumplir con todas las formalidades, como puede ser el pago de derechos. Entonces, en esta línea del tiempo, vemos que se implementa una estrategia por parte del gobierno para dar un crédito fiscal, después se fortalece con beneficios que posteriormente se ven reducidos. Sin embargo, a pesar de todo este contexto, vemos que la certificación nos obliga a mantener de manera permanente estos requisitos, nuestras obligaciones, y estas reglas del juego pues no han cambiado. Eso sigue de pie o en pie, perdón, hasta el día de hoy. ¿Y por qué lo menciono? Porque como vamos a platicar más adelante en el tema del presente y un poquito del futuro, muchas empresas, incluso asesores o cuestiones que vemos ahí en el entorno del comercio exterior, pues como que ha habido un cierto escándalo en el sentido de por qué al día de hoy se fiscaliza de manera más aguda a las empresas certificadas, por qué hoy se nos exige tanto en el cumplimiento incluso de cuestiones muy de forma más que de fondo. Y lo que a mí me gusta resaltar en este sentido es que todas las causales de suspensión, de cancelación, todo lo que ha girado en torno a la certificación del IVA y de IEPS ha sido parte de las reglas del juego desde un inicio. Entonces, no podemos, como se dice, quedar fuera de este entendido para poder determinar que quizá la autoridad nos está exigiendo más, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que al final del día las reglas del juego siguen, se han mantenido desde el 2015 y en ese sentido nosotros como contribuyentes, usuarios de la certificación en materia de IVA y IEPS, tenemos que tener esa conciencia de cumplimiento permanente. Ahora, si hacemos un resumen de estas ideas de lo que ha sido el pasado de la certificación en materia de IVA y IEPS hasta el día de hoy, recordemos que desde el 2015 los requisitos y obligaciones son permanentes, entonces no podemos dejarlos de fuera, tenemos que tener esta conciencia de un cumplimiento permanente y una habilidad para poder estar vigilándolos de manera que no estemos en un incumplimiento y que esto pues es parte del juego. Entonces las reglas del juego no han cambiado. Los beneficios se han reducido y aquí pues la pregunta es, ¿vale la pena ser una empresa AA, AAA? ¿Por qué menciono lo de ser AA, AAA? Recordemos que hay requisitos específicos para este tipo de modalidad que en la AA o en la AAA. Y dentro de estos requisitos pues está mantener cierto número de trabajadores, mantener un activo fijo, incluso también no tener devoluciones improcedentes en ciertos montos o porcentajes de nuestras devoluciones de IVA. Y en el momento en que nosotros no estemos cumpliendo con estos requisitos, pues también pudiéramos generar alguna causal de suspensión o de cancelación por parte de la autoridad. Entonces, también en este sentido, pues entra dentro de este análisis o es válido hacernos la pregunta si al día de hoy vale la pena ser AA o AAA cuando ya no tenemos ningún beneficio en el sentido de que antes la AAA o la AA recibía sus devoluciones de una manera más rápida, teníamos ciertos beneficios operativos, teníamos ciertas concesiones por parte de la autoridad o éramos vistos de una manera más confiable ante los ojos de la autoridad, pero al día de hoy, pues quizá esa pregunta sería válida, ¿no? Sobre todo para disminuir riesgos y mantener la seguridad de tener la certeza y la continuidad de nuestra empresa certificada en materia de IVA y IEPS. Se recalca que el beneficio principal que se mantiene es el crédito fiscal en las operaciones de importación temporal, entonces sigue siendo un beneficio bastante atractivo para todas las empresas y este es el objetivo principal que tenemos que estar cuidando en todo momento,
este beneficio para aplicación de nuestras operaciones. Recordar también lo que decíamos al inicio, no podemos tratar igual a todas las certificaciones, por eso es importante entender cuál es el objetivo de cada una de ellas, generar los controles adecuados, los expedientes y brindar, pues obviamente, el tratamiento que brinde el mejor uso y el mejor mantenimiento de cada una de estas certificaciones. Aquí podemos decir hasta cierto punto que la certificación quedó en beneficio de la autoridad y no de las empresas. ¿Por qué decimos que quedó en beneficio de la autoridad? Porque al día de hoy, como vamos a ver más adelante, representa un beneficio en cuanto a la recaudación, pero para las empresas pues nada más nos quedamos con esa responsabilidad de cuidar nuestras obligaciones, de cuidar nuestros requisitos por los cuales nos inscribimos y de aplicar correctamente el crédito del IVA y todo lo que concierne a este. Entonces, quizá al día de hoy no está siendo tan beneficioso para este riesgo que tenemos. Sin embargo, pues digo, la aplicación y el uso sigue siendo de manera beneficiosa para las empresas. Entonces, aquí también vemos un área de oportunidad que tiene la autoridad, pero también al mismo tiempo un área de oportunidad que tienen las empresas en el cuidado de la certificación. Hasta aquí digo lo que ha sido el pasado de la certificación como un contexto histórico de las modificaciones, la actualidad que se está viviendo y aquí entramos ya de cara al presente de esta certificación. Digo, nos vamos a ir un poquito al año 2022, donde la autoridad presentaba las principales causales de requerimiento y de cancelación que se dieron durante el año pasado y lo que llamaba la atención de este cuadro que vemos ahí en pantalla es ver cómo la autoridad va variando o va ampliando este abanico de causales y va haciendo aplicativo todo lo que está en regla, ¿no? Vemos que ya hay causales de suspensión desde el tema del buzón tributario. 2% de las empresas canceladas durante el 2022 fue por tema de actualización de buzón tributario, hasta el tema pues que siempre ha sido el dolor de cabeza de la certificación, ¿no? El tema de los descargos. Entonces vemos que ya aquí se aplica todo tipo de causales, desde buzón tributario, el número de empleados, contar con proveedores que están en el 69B, suspensión de IMEX, opinión negativa por parte del personal de consejo administrativo, las devoluciones del crédito fiscal negadas, el retorno no aplicado a las transmercancías, contar con una opinión negativa por parte de las empresas, proveedores no declarados y tema de inventario inicial. Entonces vemos que aquí la autoridad ya amplía este abanico de causales, ya no solamente empieza a revisar el tema de los descargos o quizá de los retornos y en este sentido pues ya hay más aplicación en cuanto a las exigencias de los requisitos y las obligaciones. Aquí importante recordar que esto es un punto a tener en cuenta, porque en caso de que nos cancelen nuestra certificación, si somos certificados en IVA, pues no podemos aplicar sino hasta después de 2 años y lo mismo en el tema de hasta 5 años. Entonces, pudiera repercutir de manera importante dentro de nuestras empresas. Ahora, en el 2023, ¿qué pasa con estas causales? ¿Cómo se van aplicando? Digo, ya ha sido un tema que hemos tratado en distintos webinars, pero el Plan Maestro 2023 presenta las principales acciones de fiscalización por parte de la autoridad y aquí ya se menciona por primera vez el tema de comercio exterior como parte de estas acciones y nos dice que estará principalmente revisando importaciones temporales y verificación de origen. Dentro de estos conceptos y conductas a revisar, la autoridad hablaba de verificación de cumplimiento de certificación de materia de IVA y IEPS. Entonces ya de forma clara nos dicen que no solamente son las importaciones temporales, sino la verificación del cumplimiento de la certificación. ¿Y cómo ha sido el resultado de esta aplicación durante este año 2023? La misma autoridad nos emite varios reportes. Primero, emite un comunicado el 5 de julio del 2023, el comunicado 030, y nos dice que el SAT fortalece la vigilancia a la certificación en materia de IVA y IEPS. En este sentido, digo, vamos a ir leyendo los distintos párrafos porque cada uno de ellos tiene puntos bastante interesantes, pero nos dice que el Servicio de Administración Tributaria detectó que durante el primer semestre del año 2023, 503 empresas incumplieron con los requisitos y obligaciones de certificación del impuesto al valor agregado IVA y del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS. En este sentido, digo, resalto de este párrafo el tema de que la autoridad detectó incumplimiento con los requisitos y obligaciones. Entonces, como les decía, y por eso es importante verificar el pasado, es decir, las reglas del juego no han cambiado y la autoridad lo que está verificando al día de hoy es que estemos en un cumplimiento permanente tanto de requisitos y obligaciones. Entonces,
Por eso es importante no solo vigilar cómo estamos operando, sino también cómo estamos cumpliendo con nuestros requisitos y obligaciones. En el mismo párrafo continúa y termina de la siguiente manera. Entre los que se encuentran 50 grandes contribuyentes pertenecientes a los sectores textil, aluminio, acero y automotriz. Entonces aquí, lo que llama la atención, como les decía, antes las empresas AA, AAA, que eran empresas que se suponía que por su volumen de operación o por su estructura eran empresas grandes, ya no son ni siquiera como protegidas o que tienen cierta concesión por parte de la autoridad, sino que ya incluyen dentro de este análisis a 50 grandes contribuyentes. Ahora, el otro punto también a tener en cuenta es que nos dice que son sectores pertenecientes al sector textil, aluminio, acero y automotriz. Si analizamos o queremos ver de otra manera estos sectores, podemos decir que son sectores o empresas que operan con materiales sensibles. Hace poco por ahí participaba en alguna plática con gente que trabajó en el SAT y nos decía, para nosotros es muy fácil detonar una auditoría, ¿no? Hay ciertos parámetros que utilizamos cuando detonamos auditorías. Uno de ellos, por ejemplo, decían, si yo veo que es una empresa utiliza forma de pago 5, pues ahí hay un foquito rojo. Si yo veo que una empresa utiliza identificadores TL, pues bueno, otro foquito rojo. Y otro de los foquitos rojos que nos decían era, si yo veo que la empresa utiliza fracciones del anexo 2 del decreto IMEX o del anexo 28 de las reglas, pues también me llama la atención porque son operaciones sujetas a ciertos permisos, regulaciones o también, al final, material sensible. Entonces, si nosotros tenemos alguna de estas fracciones o estamos en alguno de estos sectores, importante incrementar o fortalecer el tema de nuestra vigilancia o cumplimiento en materia de certificación de IVA, porque seguramente la autoridad estará revisando de manera más detallada toda nuestra operación. Ahora, el segundo párrafo de este comunicado nos dice, derivado de estos incumplimientos, se han cuadruplicado las visitas de supervisión a empresas que cuentan con una certificación de ambos impuestos. 75% de dichas certificaciones fueron canceladas de manera definitiva. Entonces, aquí por una parte me llama la atención el inicio que dice derivado de estos incumplimientos. Es decir, el contribuyente no está cumpliendo. Esto nos quiere decir que las mismas empresas somos las que descuidamos nuestra certificación en materia de IVA y IEPS y lo único que la autoridad está haciendo es corroborar y comprobar que realmente el incumplimiento que a lo mejor del cual está sospechando, pues realmente es efectivo. Y como vemos aquí, la autoridad misma ha hecho un esfuerzo por cuadruplicar las visitas y en este sentido el porcentaje de empresas que fueron canceladas de forma definitiva, pues es alto, ¿no? De todas las visitas, un 75%. Entonces, esto quiere decir que las sospechas de la autoridad hasta cierto punto pues son ciertas y para la autoridad es fácil pues realizar ese tipo de cruces de información. Nos llama la atención, por ejemplo, a nosotros como firma, con todos los clientes que estamos trabajando, la cantidad de negativas que recibimos en resoluciones de trámites por cuestiones de que la empresa no tiene actualizado su consejo administrativo, el representante legal, los socios, los accionistas, y hasta que no presentamos el trámite y recibimos la negativa de resolución, la resolución negativa, perdón, es hasta ese momento que la empresa no se da cuenta que no ha actualizado toda su información. Entonces, la autoridad tiene actualizado la información, sabe lo que no está en cumplimiento y de esa manera pues está realizando estas visitas para poder corroborar ante la empresa pues que no está en el cumplimiento permanente. Termina esta parte del comunicado diciendo que el SAT, a través de la Administración General de Auditorías de Comercio Exterior, AGACE, fortalece la vigilancia de la certificación mediante monitoreos a empresas certificadas en modalidad de IVA y IEPS para combatir el uso incorrecto de los beneficios fiscales. Aquí, como les decía, el objetivo principal de la certificación pues es dar este beneficio de crédito fiscal y el objetivo principal que nos dice aquí la autoridad que está buscando en este cumplimiento es combatir el uso incorrecto de los beneficios fiscales. Entonces, si se dan cuenta, al final la autoridad dice, bueno, yo te estoy dando un beneficio, al día de hoy veo que este beneficio a mí no me conviene otorgarlo por mi estrategia política de programas sociales, etcétera. Entonces vamos a buscar si realmente lo estás usando de una manera correcta o no a través del cumplimiento de requisitos y obligaciones. Entonces, hoy el juego se llama ver si las empresas están en cumplimiento de todos sus requisitos, de todas sus obligaciones, para
asegurar por parte de la autoridad si te sigo otorgando ese beneficio fiscal de tu crédito, o bien tú me lo otorgas a mí para que yo lo pueda usar dentro de mis estrategias políticas, ¿no? De política pública. Entonces, es importante tener en cuenta que este es el contexto en el que estamos viviendo y en el cual está trabajando la certificación en materia de IVA y IEPS. Aquí, bueno, pues nada más nos presentan una gráfica de lo que fueron los procedimientos de cancelación durante este primer semestre y pues ahí lo que decía en el párrafo anterior, ¿no? Que el 75% de las empresas que iniciaron un proceso de cancelación pues fue procedente y 25% solamente lograron desvirtuarlo. El comunicado termina diciendo que el monto presuntivo pendiente de los créditos fiscales generados a cargos de las empresas canceladas durante el primer semestre de 2023 asciende a 8.324 millones de pesos por los conceptos de IEPS e IVA, lo que representa un incremento del 34% con respecto al mismo periodo 2022 y 3 veces más lo correspondiente del año 2021. Entonces, la autoridad sabe que ahí hay un crédito, hay un dinero que puede estar utilizando de otra manera y que las empresas, si bien no llegan a este cumplimiento, pues para la autoridad puede proceder a la cancelación correspondiente. El comunicado termina reiterando su compromiso por fortalecer acciones de revisión y seguir en esta línea de fiscalización. También hace una semana o dos por ahí se publicó el informe tributario y de gestión al cierre del segundo trimestre y en el apartado de comercio exterior se resalta el tema igual de la verificación de cumplimiento de la certificación de IVA. En este sentido, este informe resaltaba lo siguiente y decía que respecto a las acciones de verificación de cumplimiento del registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA y IEPS, se fortalecieron los mecanismos de monitoreo, priorizando los actos de autoridad enfocados en remover del esquema a aquellos contribuyentes que incumplieron requisitos por los que fue autorizada la certificación. Aquí me detengo hasta este punto y llama la atención que pues la autoridad, como dice, busca remover del esquema a aquellos contribuyentes, es decir, ya no te quiero dar ese crédito, quiero que pagues ahora el tema del IVA que está ahí, que estás utilizando, y sobre todo dice, no es por mí, sino porque tú, contribuyente, estás en un incumplimiento de los requisitos por los cuales te fue autorizada la certificación. Entonces, aquí hace poco igual en un congreso de compliance participaba y había una idea que me gustó mucho que se comentaba, ¿no? Decían, ¿por qué existe el compliance? No porque sea una obligación dentro de las empresas, sino porque al final del día el contribuyente o las empresas siguen incumpliendo. Entonces, por eso se detona la creación de un sistema de compliance. Y aquí, pues, la autoridad usa este argumento para decirnos, pues no, ahora sí que como novios peleados, ¿no? No soy yo, eres tú el que está incumpliendo con los requisitos y las obligaciones. Entonces, por eso te remuevo de este esquema. Y también nos dice, por otro lado, termina este párrafo diciendo que también las empresas o contribuyentes que utilizan de manera incorrecta los beneficios otorgados. Esto último a través del análisis de las operaciones de comercio exterior de las empresas inscritas en el registro en el esquema de empresas de certificación de IVA y IEPS. Entonces, aquí también nos dice, no solamente usas mal o estás en incumplimiento, sino que también usas de manera incorrecta estos beneficios. Ahora, los resultados o el comparativo que hace la autoridad en el gráfico que vemos ahí abajo nos dice que en el 2022 inició 114 requerimientos durante el periodo de enero-junio. En el año de enero-junio 2023 detonó en 194. Inicios de cancelación el año anterior fueron 112. 2023 fueron solamente 89. Cancelaciones 2022 fueron 30. Durante el año 2023, 47. Y comunicados 141 y en el año 2023 219. Me salté la última parte del párrafo del informe de tributaria y gestión para llegar a esta parte de los comunicados, porque también aquí nos confirman este tema que dice, asimismo se introdujo la figura de comunicados de cumplimiento para aquellas obligaciones de fácil corrección, principalmente el pago de derechos. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Cómo se ha estado manejando también con las empresas con las cuales trabajamos? Hemos visto que se han detonado como comunicados o cartas de invitación donde de manera cordial la autoridad nos invita a corregir alguna desviación que ellos detectaron de incumplimiento. Dicen aquí, bueno, principalmente pago de derechos, también hemos visto cuestiones de garantizar la figura del representante legal,
temas de anexo 24, de anexo 30, pero aquí lo más importante es resaltar que la autoridad, a través de estos comunicados, que pues sí se detonaron bastantes durante este primer semestre, como que nos quiere avisar que ya detectó la desviación, ya detectó el incumplimiento y en caso de no cumplir o no responder de manera correcta a este comunicado, pues estaría detonando ya un posible requerimiento o acto de fiscalización más concreto. Entonces, por eso es importante tener actualizados nuestro buzón tributario, atender de manera correcta estos comunicados y no hacer caso omiso, porque también algunos clientes con los que trabajamos, pues cuando nos presentaban el documento, realmente no tenía ni siquiera forma de requerimiento o una carta de invitación como tal, sino un comunicado. Entonces, por eso pudiera ser que a veces no le hagamos el caso que es necesario. Entonces, importante ver cómo esta estrategia de la autoridad pues está siendo bastante eficiente para el tema de recaudación. Ahora, en estos comunicados, cartas, invitaciones, requerimientos, los temas más comunes que vimos durante este semestre y que pudimos platicar por el trabajo realizado, por pláticas con colegas o también con otras empresas, fueron los siguientes puntos, los más destacados durante este semestre. Comprobación del representante legal, es decir, asegúrame que quien está firmando los trámites en BUSEM, quien está presentando los escritos, realmente cuenta con las facultades adecuadas para ser representante legal de la empresa. La actualización del buzón tributario. En este sentido, también detectamos muchas empresas en las cuales ni siquiera se atendían los comunicados, las cartas de invitación, los requerimientos. Entonces, importante tener en cuenta este punto. Avisos de modificación de domicilios. No se presentaban las actualizaciones dentro de la certificación de IVA, pero sí se realizaban a lo mejor el alta ante el SAT, ante la Secretaría de Economía para tema de IMEX, pero no se concluía el tema en cuanto a los domicilios de acuerdo a los avisos de la 721. También la actualización de los procesos de importación, exportación, el proceso productivo, en el tema de proveedores incumplidos fiscalmente, de acuerdo al 69, a los listados del 69, 69 del Código Fiscal. Aquí un tema súper importante que detonó muchísimas cartas de invitación, requerimientos, revisiones, la presentación de información, documentación y avisos de manera incorrecta o incompleta. Importante aquí recordar que la ficha B13 nos va a indicar cómo debemos de presentar nuestros avisos en el caso de tener alguna actualización de requisitos o de las obligaciones que nos dice la regla 721. Entonces, sí es muy importante que si vamos a hacer un aviso a través de BUSEM, a pesar de que podamos firmarlo, nos aseguremos de que estemos adjuntando toda la documentación que se nos solicita y que esta documentación esté correcta. De lo contrario, nos ha tocado acompañar a distintas empresas que nos dicen, oye, me llegó un requerimiento. Ya cuando analizamos el por qué llegó ese requerimiento, vemos que todo se detonó porque se quiso dar un aviso de buena voluntad para estar en cumplimiento, pero el aviso iba incompleto, se presentó información incorrecta y entonces pues ya es una carga administrativa y también un riesgo alto porque este tipo de requerimientos ya pueden iniciar una causal de cancelación de la certificación. Obviamente hay bastantes cartas, invitación y requerimientos por desviaciones del anexo 24 y el anexo 30. Esto sigue siendo un tema que obviamente por los montos que representan y a lo mejor la dificultad que puede existir en presentar correcciones puede detonar en cancelaciones directas. Entonces también importante seguir auditando y revisando nuestro anexo 24 y nuestro anexo 30. Y como les decía, ligado al tema de los avisos, respuestas incorrectas a comunicados y requerimientos. Entonces, aquí de repente vemos que ya nos llegaba el proceso de suspensión o proceso de cancelación por una empresa. Decíamos, bueno, ¿de dónde detona esto? Y dice, bueno, es que hace 2 meses, 3 meses presentamos una respuesta a un requerimiento, pero la respuesta, igual que los avisos, pues se presentó de manera incorrecta, se presentaron argumentos a lo mejor un poco débiles, información que no era la que estaban solicitando, y de esa manera se iba detonando lo que es una cancelación un proceso de suspensión o de cancelación. Entonces, importante tener en cuenta o siempre que recibamos un requerimiento, pues atenderlo de la manera más propia posible. Aquí resaltar lo que dice al lado derecho. Como les decía, la autoridad también hoy está desgastándose muy poco. Dice, ¿por qué tengo que revisar, por ejemplo, todo el anexo 24 y el anexo 30 cuando esta empresa no me ha notificado el aviso de modificación de domicilios? O cuando el representante legal, pues no tengo aviso de que esté dado de alta dentro de la empresa, ¿no? O el buzón tributario no está actualizado. Entonces, también al día de hoy, una postura por parte de la autoridad es
buscar más cuestiones de forma sobre el fondo de la operación. Y en este sentido, pues podemos recibir un requerimiento de cualquiera de los requisitos o cualquiera de las obligaciones que nos lleven a la suspensión o a cancelación. Entonces, por eso es importante ya no solo dentro de la certificación de IVA controlar de una manera correcta nuestro anexo 24, nuestro anexo 30, sino que también pues tener muy vigilado toda la cuestión del cumplimiento de requisitos y obligaciones. Ahora, hasta aquí digo lo que es el presente de la certificación. Recalcar que las empresas certificadas son foco de fiscalización, sobre todo que en el sentido de que la autoridad lo ve como un área de oportunidad para poder generar más dinero para sus políticas públicas. Aquí recalcar uno de los conceptos que más hemos fortalecido durante este año: a mayor fiscalización, mayor compliance. Ahí se nos fue una letra, perdón. En este sentido, pues solamente vamos a estar generando garantías internas dentro de nuestras empresas en la medida en que tengamos un sistema de cumplimiento fuerte, sólido e íntegro. Esta parte de íntegra es muy importante porque, como les decía, al día de hoy ya no podemos ver la certificación como simplemente el tema del anexo 30 o el tema de importación temporal o el tema de declarar impedimento forma de pago 21, sino que ya tenemos que ver un cumplimiento corporativo, un cumplimiento fiscal, un cumplimiento de pagos de nómina, un cumplimiento de contratos, un cumplimiento de distintos aspectos que son parte de la certificación y que el cumplimiento correcto de estos aspectos nos garantizará la continuidad de la misma. En el tema de comunicados y requerimientos, responder en tiempo y forma y de manera correcta. Lo que les decía, no detonemos más riesgos a través de una incorrecta respuesta, no detonemos más riesgos a través de una presentación incorrecta de un aviso. Antes de presentar un aviso, antes de dar respuesta a una carta de invitación, a un requerimiento, analicemos cuál es el sentido del documento que estamos recibiendo y cuáles son los argumentos que presentamos junto con la documentación que acompaña a dicho argumento. Y por último, pues aquí una recomendación: es importantísimo tener un expediente actualizado de manera permanente. ¿Por qué? Porque estos requerimientos, estos documentos que nos van a estar requiriendo, van a depender mucho de las modificaciones, actualizaciones que vayamos realizando dentro de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos. Este es el presente de la certificación de IVA y IEPS y esta es la actualidad con la cual tenemos que trabajar. Ahora bien, vamos a platicar del futuro. Digo, no tengo ninguna bolita mágica, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible, ¿no? ¿Hacia dónde va la certificación? Primero es importante tener en cuenta que el 2023, 2024 sería lo correcto, pero bueno, ya nuestros políticos se van adelantando. Es un año de elecciones electorales. La recaudación es prioridad en este sentido, sobre todo para financiar campañas. También por ahí platicábamos con alguna persona que trabaja en algún área de auditoría, digo, no mencionaré cuál ni dónde, pero nos decía que para ellos es muy importante lograr números altos durante este año. ¿Por qué? Digo, porque se financian ciertos actos electorales, pero también decía, es la manera en la que yo puedo garantizar mi continuidad en este puesto, ¿no? Entonces, digo, es triste verlo desde esa manera, pero pues es una realidad. Entonces, ese es el contexto que tenemos de cara al futuro. Aquí, hace poco igual compartía un entrenamiento a una empresa sobre la certificación en materia de IVA y IEPS. Y una de las preguntas que me hacían era, bueno, ¿cuál va a ser la postura de la autoridad ante la fiscalización de la cual hemos platicado? Aquí, digo, yo usaba el ejemplo de las Olimpiadas de México en el 68. Aquí, digo, hay algunos que pudieran ser más precisos que yo. Digo, no viví en esa época, pero y tampoco todo el contexto. Pero entendemos que se implementaron para poder financiar algunas cuestiones de las Olimpiadas, algunas medidas públicas, ¿no? Como la tenencia, la verificación, etcétera. Y después de las Olimpiadas, pues ya no se quitaron, quedaron ahí permanentes. Entonces, en este sentido, también lo que platicaba con esta empresa era, cuando una autoridad, cuando un político, cuando alguna cuestión pública ve que hay alguna medida eficiente o una eficacia recaudatoria, como dice ahí abajo, pues los colores no importan, ¿no? No importa el partido que entre, que salga, si son eficaces esas medidas, pues permanecen, ¿no? Porque al final del día van a ser beneficiosas para cualquier autoridad que esté presente. Entonces,
yo no creo que en un futuro encontremos unas medidas o unos cambios tan drásticos en cuanto a la fiscalización que se está llevando el día de hoy. Lo que sí puede haber quizá, si hay cambio de colores, de partidos, de lo que sea, quizá una posibilidad de una nueva estructura, ¿no? Digo, tenemos esperanza de regresar a la atención que teníamos antes por parte de la autoridad, a la apertura, a que había atención a través de números telefónicos, pero lo que sí es una realidad es que pues si hay una eficacia recaudatoria, seguramente permanecerá de esa manera y hasta que pues los números ya lo exijan, habrá cambios, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este contexto de cara al futuro de la certificación. Ahora, ante la incertidumbre externa, como dice ahí abajo, necesitamos garantías internas. Entonces, si bien el contexto de futuro que vamos a vivir quizá nos puede llevar a una incertidumbre, nos puede llevar a una mayor fiscalización, nosotros necesitamos generar garantías internas dentro de nuestra compañía. ¿Y cómo podemos garantizar estas garantías internas? Pues de la siguiente manera. Primero, también vemos de cara al futuro que los sobrevivientes o las empresas sobrevivientes en materia de certificación en IVA y IEPS serán las empresas cumplidas. En este sentido, las empresas que generen un mayor compliance, que tengan un respaldo sólido, que tengan un cumplimiento permanente, una vigilancia estricta, esas serán las empresas que sobrevivan durante el futuro o hacia de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar esta sobrevivencia? Auditorías igual a control. La ejecución de auditorías y los seguimientos a los resultados será una medida óptima para poder generar controles más eficientes que disminuyan los riesgos de incumplimiento de la certificación. Entonces, aquí es muy importante, como les decía, dentro de nuestro sistema de cumplimiento o de compliance, generar auditorías que nos garanticen controles que nos aseguren que estamos realmente en un cumplimiento permanente. Esto sí o sí ya no se vuelve como una recomendación, sino ya casi es una obligación de todas las empresas. Tres aspectos que tenemos que estar verificando dentro de las auditorías. Primero, el mantenimiento de nuestros requisitos. Segundo, el cumplimiento de las obligaciones. Y todo esto tiene que estar respaldado en la actualización de nuestros expedientes. Si no tenemos los documentos, si no tenemos nuestros archivos que den respaldo al mantenimiento de los requisitos, al cumplimiento de las obligaciones, realmente pues nuestro trabajo no está siendo tan eficiente. Y aquí importante, en el mantenimiento de requisitos, cumplimiento de obligaciones, algo que tenemos que detonar dentro de nuestras empresas en la cultura de cumplimiento es involucrar a todas las áreas que pues tienen alguna repercusión, ¿no? En el entrenamiento que les hablaba hace poco, pues la intención del Departamento de Aduanas era sensibilizar al Departamento de Finanzas, de Legal, de Recursos Humanos, para que tuvieran el conocimiento de por qué es importante estar en cumplimiento, cuáles pueden ser las repercusiones, pero sobre todo cuáles son las obligaciones o los puntos que tiene que estar vigilando cada área para poderla notificar en caso de algún cambio, de alguna actualización o que pudiera existir alguna repercusión dentro de las empresas. Entonces, si queremos ser una empresa cumplida, tenemos que estar vigilando estos tres aspectos para generar estos controles dentro de las auditorías que estamos realizando en nuestras empresas. Ahora, aquí digo, en la manera en la que TeamTax ha desarrollado este cumplimiento o esta verificación es desde 4 puntos. Al final, nuestro programa IMEC, la certificación IVA o EA o CITIPAD, la vemos desde 4 puntos. Primero, el mantenimiento, donde tenemos que estar verificando desde temas de actualización de datos fiscales, modificaciones corporativas, ampliaciones a programas o modificaciones que se van dando, actualización de nuestro expediente y también el tema de capacitación y actualización. Entonces, ese aspecto lo podemos estar implementando dentro de nuestro sistema de compliance para dar un mantenimiento permanente a la certificación. En segundo lugar, el tema de las obligaciones. Sabemos que los programas de certificaciones tienen obligaciones propias, entonces tenemos que estudiar cuáles son todas las obligaciones que tenemos que cubrir y monitorear para asegurarnos que hayan sido cumplidas en el pasado o bien generar una estrategia correctiva de cara al futuro. Obviamente, un tema importantísimo dentro de estas certificaciones o de los programas, pues es el control de inventarios. Y aquí pues podemos ver algunos puntos importantes, ¿no? Desde la totalidad de entradas y salidas, actualización de material, de billete de materiales, plazos de permanencias, control de activo fijo, regularizaciones, desperdicios, la transmisión de TXT, informes de descargo, análisis del anexo 24 y anexo 30, inventarios físicos. Entonces, también importante tener el punto del control de inventario y obviamente la parte operativa, ¿no? Porque al final
no todo se queda en leyes, no todo se queda en requisitos, obligaciones y expedientes, sino que también pues detrás de todo esto hay una operación que tenemos que vigilar, ¿no? Entonces, verificar que estamos realizando de manera correcta nuestras importaciones, exportaciones, operaciones especiales, identificadores, pagos de contribuciones, aplicación de tratados, la tasa cero de IVA, la retención del IVA correspondiente, etcétera. Entonces, importante tener en cuenta este punto. Como les decía antes, tenemos que estar realizando auditorías, pero también en este sentido implementar nuestro sistema de compliance propio para la certificación y también con lo que decía al inicio de esta plática, dando el tratamiento adecuado a cada uno de ellos. No podemos aplicar el mismo criterio para la certificación de IVA como para OEA, como para IMEX, sino que cada una de ellas tendría que tener su propio tratamiento de acuerdo a las exigencias propias de cada programa o certificación. Ahora, en resumen de este apartado y ya para ir aterrizando el final de esta plática, pues es importante tener en cuenta que las empresas cumplidas serán las sobrevivientes. En ese sentido, tenemos que ser muy conscientes de generar una cultura de cumplimiento dentro de nuestras áreas de aduanas, de comercio exterior y de esa manera, pues, detonar las acciones correspondientes para estar en cumplimiento. El compliance, en este caso aplicado a las auditorías que genere controles efectivos, ya no se vuelve una obligación, no es una sugerencia, una buena práctica, sino que ya se vuelve casi una obligación dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras prácticas habituales. Y es importante generar un tratamiento correcto de acuerdo al fin que tiene cada certificación. De este modo podemos generar auditorías más eficientes, controles de compliance más eficientes, de modo que cumplamos el beneficio o la finalidad por la cual tenemos la certificación. Y tenemos que quedarnos con la consigna ya que en el futuro, ante las incertidumbres externas, tenemos que contar con una garantía interna en nuestro expediente, en nuestras compañías, en nuestra operación diaria. Entonces, nosotros somos los responsables, no podemos dejar que la autoridad sea quien nos dicte el caminar del cumplimiento interno, sino que nosotros tenemos que tener todas las garantías dentro de nuestra empresa para poder generar este cumplimiento. Entonces, esto es lo que depara el futuro a las empresas certificadas. También creo que, como les decía al inicio, estamos en el último cuatrimestre o por empezar el último cuatrimestre del año. Entonces, también es un periodo en el cual bastantes empresas van a renovar su certificación de IVA y IEPS. Entonces, también creo que puede ser un buen periodo para realizar una auditoría, revisar si contamos con estos planes de compliance, estos planes de revisión, de control, para poder asegurar y garantizar la continuidad de nuestra certificación en materia de IVA y IEPS. Ya para terminar, aquí tenemos una ranita que está muy contenta en el agua y hace poco escuchaba una, no sé si fábula, metáfora, una historia, pero dije, bueno, creo que aplica para este caso, ¿no? Decía que un día la ranita entró al agua y pues estaba tomando ahí muy a gusto una siesta y el agua empezó a calentarse, ¿no? Entonces la ranita se empezó a sentir más a gusto, pero obviamente pues entre más se calentaba el agua, lo natural es que empiece a hervir, ¿no? Y pues ya sabemos cuál fue el final de la ranita cuando el agua empezó a hervir. Y al final la moraleja que decía era que la ranita no se murió porque el agua se calentó, sino porque ya no tuvo la capacidad para salir cuando el agua ya estaba hirviendo, ¿no? Entonces yo decía, pues muchas veces pasa esto en las empresas, ¿no? Que las circunstancias o los temas, las exigencias, es como el agua que empieza a hervir, pero la empresa ya no tiene la capacidad de respuesta porque no tuvo controles, porque se detonaron ya auditorías, revisiones, requerimientos y ya no hubo manera de responder a las exigencias actuales de la certificación, ¿no? Entonces aquí nada más dejo esta reflexión a través de la ranita, diciendo que pues no esperemos a que el agua empiece a hervir para poder actuar, sino que actuemos antes para poder salir a tiempo y pues no correr ningún riesgo. Ya de cara al final, pues aquí les comparto igual esta reflexión, ahorita que hablamos del pasado, el presente y el futuro, y pues esta frase igual que creo que puede aplicarnos, ¿no? Mirar de cerca el presente que estás construyendo, porque debe de parecerse al futuro con el que sueñas. Entonces, si queremos continuar con nuestra certificación, con nuestro cumplimiento, con nuestras operaciones, pues tenemos que trabajar mucho en el presente que vamos construyendo. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda, algún comentario dentro del chat. Si no, pues también de mi parte, pues aquí les comparto mis datos de contacto para cualquier acercamiento que pudiera estar
estableciendo. A ver, creo que sí hay algunas preguntas. A ver, Hola, Isra. dice, Sí, hay algunas preguntas por aquí en el chat. a ver, adelante. Bueno, primero nos pregunta Janet si la presentación va a ser compartida. Sí, bueno, esto es importante igual. Todos estos webinars, todas estas presentaciones, les haremos llegar ahí el link correspondiente para que lo puedan consultar y también pues recordarles que tenemos una página de YouTube y una página de LinkedIn donde también se sube todo el material para su consulta, repaso o que también lo puedan estar compartiendo con sus equipos o otras áreas que no puedan unirse a estas pláticas. No sé si haya Perfecto. por ahí. Sí, Azul. Sí, Paulina Ramírez pregunta que en la slide de principales causales de requerimiento, ¿de dónde se obtiene esta información? Ok, ese es, bueno, no sé si se refiere al circulito. Ese circulito se sacó de una plática que dio una persona en Secretaría de Economía el año pasado en el Foro Nacional de Index. Entonces ahí, y luego había otro de los principales temas que hemos visto durante este año. Esto ha sido lo recopilado a través del trabajo que hemos realizado con distintas empresas y pues de casos bastante cercanos. No sé si hay por ahí otra azul. Sí, Claudio Orozco comenta, buenos días, soy empresa IMEX certificada en IVA y EPS desde el 2016. En este tiempo ya ha cambiado el representante legal. Mencionabas que la información que debe estar actualizada, pero ¿dónde puedo ver la información que está actualmente declarada en IMEX o certificación referente a socios, consejo o representante legal y confirmar que esté actualizada al día de hoy con los cambios que ha sufrido la empresa? Cabe resaltar que la administración de este programa yo la tomé en el 2020. Ok, creo que es un punto muy importante el que mencionan muchas veces, igual con el cambio de personal, pues no sabemos qué hizo el personal anterior. Entonces, aquí digo, como tip, también por eso es importante contar con nuestro expediente actualizado, por si nos vamos a mover de empresa o vamos a recibir alguna responsabilidad nueva, siempre pues dejar claro todo lo que se ha hecho en un pasado para que la persona que llegue pues lo tome de una mejor manera y pues no haya riesgos. Ahora, entrando en el tema técnico de lo que pregunta, podemos verificar en BUSEM el tema de socios y accionistas de acuerdo a los avisos que se presentan. Ahí podemos ver cuál es la última actualización que se hizo o las modificaciones. Y en el tema de IMEX no hay como tal un apartado, pero pues digo, como recomendación general, sería bueno presentar un aviso nada más a Secretaría de Economía para decir cuáles son los representantes actuales, ¿no? De acuerdo a las últimas modificaciones. Eso digo de forma general, obviamente siempre aclaro que todas las respuestas o comentarios que damos es sin conocer las circunstancias propias de cada empresa, pero bueno, estas son las generalidades que pudiéramos estar siguiendo en estos casos. No sé si hay algo más por ahí, Azul. Sí, otra vez Paulina Ramírez pregunta que ¿cuál es el aviso de SECON? Es una abreviatura de Secretaría de Economía, perdón, aquí en Tintax lo ponemos así, pero son los avisos que tenemos que dar ante Secretaría de Economía de los distintos programas o certificaciones. Perfecto. César Osvaldo dice que si las empresas de OEA tienen el mismo privilegio que tenían antes las de modalidad AAA de la devolución de IVA. No, también ahí las devoluciones no hay, digamos, beneficio ahorita para ninguna empresa certificada, todo quedó sujeto a los términos y tiempos del Código Fiscal. Perfecto. También Edgar Daniel pregunta que si en diciembre tiene una renovación y pago de derechos, en enero tiene que pagar anualidad. Sí, es un tema muy común. Casi todas las empresas van a pagar ahorita, que renuevan en diciembre. Lo que tendrían que estar haciendo es pagar el pago de derechos de acuerdo a la cuota del 2023. Una vez que se actualice esa tarifa en el 2024, lo único que tendrías que estar haciendo es pagar tu diferencia y ese pago de derecho de renovación también vale para tu vigencia de ese primer año, en caso de que seas doble A o triple A.
No sé si hay por ahí algo más, Azul. Sí, todavía quedan otras dos preguntitas. Adriana Ok. Margarita dice que si tendrás la fecha exacta descontando los días de vacaciones de diciembre para la presentación de la renovación de IVA que vence el 2 de enero del 2024. No, ahí sí no tengo la fecha exacta, también porque no se ha publicado las vacaciones por parte del SAT, pero aproximadamente antes del 15 de diciembre, que es cuando sale la autoridad, tenemos que estar presentando nuestro aviso de renovación junto con nuestro pago de derechos. Pero digo, una vez que tengamos los días exactos, con mucho gusto lo estaremos compartiendo ahí en la página de LinkedIn, o igual si tienen ahí la confianza, pueden enviarme un correo o llamarme y con gusto lo checamos para hacer el conteo exacto. Y había otra, ¿no? Creo. Sí, gracias, Isra. Eh, José López dice, buenos días. ¿Cuál es el panorama para las IMEX de servicios que tienen autorizada una certificación? Mm, Interesante la pregunta. Aquí, pues digo, como sabemos, al final del día, pues no tenemos esa certidumbre para garantizar qué es lo que puede pasar con todas estas certificaciones y también con el programa IMEX, ¿no? Lo que sí sabemos es que primero, pues son tanto programas de certificaciones que sí generan un beneficio económico al país y también una competitividad fuerte a cada una de las empresas y de ese modo, pues digo, aunque se vayan limitando los beneficios, la esencia de los mismos quedan dentro del programa y la certificación. Y en este sentido, como les decía, si bien las garantías externas no las tenemos al día de hoy, tenemos que generar nosotros estas garantías internas para poder estar en un cumplimiento permanente de acuerdo a las posibles modificaciones o exigencias que vayan surgiendo dentro de los programas o certificaciones. Entonces, digo, sí queda ahí ese tema pendiente, pero pues está también dentro de nosotros cumplir con todo nuestro sistema de cumplimiento, nuestras revisiones y pues, de esa manera poder dar continuidad a nuestra operación. Entiendo que es todo, ¿verdad, Azul? Por ahí llegaron otras preguntas. No sé si gustas que les demos otros minutitos o si los contactamos ya directamente. Pues si quieres, digo, ya pasamos la hora y por respeto a toda la audiencia ya las dejaremos pendientes, los buscamos de manera personal. Aquí no me queda nada más que agradecer a todos su presencia, también el interés por este webinar y pues como les decía, al final nosotros tenemos la responsabilidad de dar una continuidad a estos programas y estas certificaciones y en este sentido pues seguir trabajando en una cultura de cumplimiento. De mi parte, pues nuevamente reitero el agradecimiento. Les deseo a todos un excelente día, un buen cierre de mes. Sé que todas las empresas ahorita están en descargos, en cierres de virtuales, etcétera. Entonces, que sea leve para todos y cualquier duda, comentario, quedo a la orden. Entonces, que tengan excelente día, buen cierre de mes y nuevamente muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isra.